hay una fe que Jesús ve y es una fe que actúa. Es una fe que rompe techos. Es una fe que va más allá. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Esta palabra te dice que si tienes fe, tienes que actuar en medio de esa fe que estás teniendo. Tienes que tener acciones que provocan que Jesús vea esa fe. La casa estaba llena. Había mucha gente que quería un milagro. Había mucha gente que tenía fe. Pero Jesús le llamó la atención la fe de aquellos 4 hombres, porque hicieron algo intrépido. No sé cuántos ya tuvieron la experiencia de un embarazo. Mi esposa y yo hemos tenido 2. Hace 18 años fue el último, y nos quedamos ahí. Pero yo recuerdo que la miraba en la noche antes de acostarse y en la mañana yo no notaba la diferencia entre una noche. Pero cuando uno va viendo la fotografía del mes 1, del mes 2, del mes 3, uno sí va viendo cómo va creciendo la pancita, cómo ya no cierra el vestido, la falda. Y entonces, cuando uno va viendo años atrás, uno se va dando cuenta de todo lo que está sucediendo en la iglesia, del crecimiento. Uno va viendo nuevos predicadores, más gente sirviendo, la madurez de la gente, gente comprometida. Así que estamos viendo cuánto ha crecido la iglesia. Yo no sé si usted se alegra por eso. Los que aman esta casa, los que aman esta iglesia, deberíamos de estar felices, contentos y alegres por lo que Dios está haciendo en esta casa. Y aunque nos esforzamos mucho por tener reuniones bonitas, por tener reuniones agradables, por tener reuniones bien ordenadas, llenas de excelencia los domingos y los miércoles, una de las cosas que me doy cuenta es que el crecimiento no proviene de hacer cultos buenos, sino que el crecimiento de una iglesia se da en el trabajo que hacen cada uno de ustedes en esas casas. El crecimiento viene de cada reunión que se da en la red. El crecimiento es producto de muchas reuniones en esas salas pintadas con colores de diferentes. Algunas casas están pintadas de color beige, anaranjado, amarillo, rosado. Pero allí en esas salas, algunas grandes, algunas muy pequeñas, esas salas con sillas plásticas, sillas de cordones, con muebles, algunos nuevos que acaban de estrenar, algunos viejos que no se han podido tapizar, algunos hundidos, algunos con un forro para disimular el paso del tiempo, en medio de una sala con un televisor, algunos en el patio, con muchas plantas, adornados con muchas plantas, pero llenos de mucho amor. Allí ha crecido la iglesia. Allí ha crecido la iglesia. Allí ha crecido la iglesia. Ha crecido en medio de muchos estudios bíblicos. Algunos que han producido muchas preguntas al final. Y ha crecido en medio de muchas oraciones al final de cada reunión, orando por las necesidades de cada uno de los que llegan a esa red. En medio de un abrazo, cuando la gente llega desanimada y se ora y se les da un abrazo y se ora por ellos. Allí ha crecido esta iglesia. Ha crecido en medio de las preguntas. Ha crecido en medio de las celebraciones cuando se llena la red y el líder se siente feliz y contento. Pero ha crecido en medio de la persistencia cuando no llegó nadie. Cuando el líder llama por teléfono y no le contestan ni los mensajes ni nada, pero sigue persistente. Allí también ha crecido esta iglesia en medio de esa persistencia. Ha crecido en medio de cada día en que se hace un convivio y se comparte poco o mucho, en medio de compartir las baleadas, en medio de compartir pupusas o catrachas. ¿Qué más comparten ustedes cuando hacen algo? Café. ¿Qué cosa? Arroz con leche, arroz chino, pan, café con pan. ¿Qué más? Baleadas, pupusas, tamales, torrejas.
Qué rico, ¿verdad? En medio de ese compartir, no podrá ser nada espiritual, eso pareciera, pero allí en el compartir, allí también ha crecido la iglesia Ríos. Ahí crece la iglesia, crece en medio de testimonios con que la gente regresa después diciendo: ¿se acuerda que oraron por aquella enfermedad? ¿Se acuerda que oraron por aquel familiar? Dios lo hizo. En medio de cada uno de esos testimonios, la fe crece y la iglesia va creciendo. No crece solo con un predicador los domingos acá. Crece con muchos líderes que están comprometidos, pero también crece con la disposición de cada persona que abre sus casas para que la gente llegue. En medio de una sociedad que cada vez se ha vuelto más cerrada, más aislada, el que hayan personas dispuestas a abrir su casa para que otros lleguen, eso es admirable. Entonces esta iglesia ha crecido debido a que hay anfitriones que nos han prestado sus casas para que otros se sienten ahí a escuchar la palabra del Señor y puedan orar unos por otros. Allí ha crecido la iglesia. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a cada uno de los anfitriones que prestan sus casas, sus hogares, que han permitido que se hundan los sillones, los muebles, y que quedan las señales de las paredes rayadas y manchadas por los niños. Nada de eso quedará sin su paga. Nada de eso quedará sin recompensa. El que te prives de 1 o 2 horas de privacidad y que porque otra gente está ahí, porque llegaron temprano, más temprano de lo que pensabas a veces, nada de eso va a quedar sin recompensa. Allí la iglesia está creciendo. Allí Dios se está moviendo. Dios se mueve no solo en los lugares pomposos, ni grandes, ni llenos de muchas luces. Dios también llega en esos lugares, en esas casas donde se adora su nombre, donde se predica su palabra. Allí está Jesús, en medio de las palabras no rebuscadas de cada líder, en medio de las palabras dichas con temor a veces, sin la preparación teológica necesaria, pero dicha con el corazón. Allí hay una fe sincera que mueve montañas y que produce que cosas imposibles se vuelvan posibles. Los milagros siguen sucediendo también en las casas. Los milagros siguen sucediendo también en las casas. Yo quiero llevarlos a uno de estos milagros que sucedió en casas. Y quiero llevarlos al libro de Marcos en el capítulo 2, en el versículo 1. Quiero que leamos este pasaje, esta historia de este milagro que sucedió en una casa. Y mientras leamos esto, yo quiero que usted recuerde esa casa en donde usted se congrega en su red. Dice Marcos capítulo 2 en el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum. Capernaum era como la base de operaciones del ministerio de Jesús. Significa que probablemente andaba en una misión en otro pueblo anteriormente. Regresó Jesús a Capernaum después de algunos días. Y se oyó, ¿qué dice? Que estaba en casa. Se corrió el rumor de que Jesús había entrado a una casa. Anote bien eso, por favor. Versículo 2. E inmediatamente, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado cuando se dio cuenta la gente que Jesús estaba en una casa? ¿Cuál fue el resultado? Se juntaron muchos. Y es que una de las características de un lugar en donde está Jesús es que la gente va a oler y va a querer estar allí. No sé si le parece que es algo de lo que nos está pasando en este lugar, en esta casa, en esta iglesia. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera, y hubo un problema, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y Jesús es la celebración, mire.
con efectos especiales y todo. Y Jesús les predicaba la palabra. En el versículo 3, entonces vinieron a él, a Jesús, unos hombres que traían a un paralítico que era cargado en su camilla por 4 de ellos, por 4 de sus amigos. Mire el versículo 4. Lo vamos a leer, lo vamos a estudiar bien. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud. Mire, había un problema aquí. Venían con un hombre con una gran necesidad. Y dice que querían acercarse a Jesús. Llegaron a esa casa, pero la casa estaba tan llena y querían acercarse a Jesús. Pero a causa de la multitud no podían acercarse. Yo no sé si está entendiendo el problema que hay aquí. Hay un gran problema. A causa de la multitud, otros que tenían necesidad no podían acercarse. Pero estos fueron intrépidos. Estos fueron más allá de lo normal. Mire la otra parte del versículo. Y entonces se subieron al techo, descubrieron el techo de donde estaba Jesús e hicieron una abertura en el techo y bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, escuchen bien esto, lo voy a repetir. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero hacerle una pregunta. Mire a la persona que está a su lado y dígame cómo ve la fe de esa persona. ¿Se puede ver la fe de esa persona? ¿Cómo diría que es la fe de la persona que está a su lado? Porque esta palabra dice que cuando aquellos hombres intrépidos rompieron el techo para bajar en esa casa, dice que Jesús vio la fe de esos hombres que cargaban a ese hombre paralítico. Esto significa que hay una fe que no solo se percibe y se siente o se dice, sino que hay una fe que se puede ver. Hay una fe que Jesús ve y es una fe que actúa. Es una fe que rompe techos. Es una fe que va más allá. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Esta palabra te dice que si tienes fe, tienes que actuar en medio de esa fe que estás teniendo. Tienes que tener acciones que provocan que Jesús vea esa fe. La casa estaba llena. Había mucha gente que quería un milagro. Había mucha gente que tenía fe. Pero Jesús le llamó la atención la fe de aquellos 4 hombres, porque hicieron algo intrépido. Y yo me pregunto, ¿cómo hubiese hecho yo si yo fuese amigo de aquel paralítico? ¿Qué hubiese hecho yo? Si me hubiera dicho mi amigo: llévame donde Jesús, yo quiero que Jesús ore por mí, y hubiese llegado probablemente, y cuando hubiese visto la casa llena, yo me hubiese quedado afuera. Les soy honesto, yo me hubiese quedado afuera. Yo conozco gente que se meten en las filas y que se meten a todos lados y no les da pena. A mí me da mucha pena y mucha vergüenza eso. Así que yo no me hubiese podido meter. Yo me hubiese quedado ahí. Y si mi amigo me hubiese insistido, yo le hubiera dicho: tené paciencia, porque esperemos que se salga toda la gente, que termine el culto, y cuando Jesús termine el culto, entonces ahí nos metemos. Yo hubiese hecho eso. ¿Cuántos concuerdan conmigo? ¿Cuántos se parecen a mí y hubiesen esperado? Porque uno dice: es que hay que ser educado, es que hay que ser correcto, es que hay que portarse bien. Yo me hubiese esperado. O tal vez hubiese esperado que un día lo agarráramos en la calle. O hubiese dicho: mejor llevémoslo al templo. Pero hay un problema. En el templo nunca hubiesen aceptado al paralítico, porque en el templo habían reglas de purificación que no permitían que las personas enfermas ni con defectos físicos pudieran entrar al templo.
Entonces esa persona nunca hubiese podido ofrecer una ofrenda, nunca hubiese podido entrar a un templo a causa de las reglas y las regulaciones que habían religiosas en las que no se podía entrar al templo si una persona tenía un problema y un impedimento. Eso es muy parecido a la religión, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes estuve en un lugar en donde alguien se paraba en la puerta para ver cómo era el largo de la falda de la persona y si no la regresaban. No es un cuento, yo lo viví. Si una persona llegaba en calzoneta o con gorra, entonces lo regresaban porque no podía entrar al templo. Ahora, no en el tiempo de Jesús, ahora. Porque hay reglas de la religión que en vez de dejar entrar a la gente con necesidad, está viendo cómo no lo dejan entrar. Pero cuando Jesús está en un lugar, el verdadero Jesús, no la religión, y la fe se activa, los techos tienen que romperse. Los techos tienen que romperse. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Yo me hubiese esperado. Pero la fe de estos hombres los llevó más allá de su cordura. La fe de esos hombres los llevó más allá de su educación. La fe de esos hombres los llevó a romper el techo, los llevó a interrumpir la reunión. ¿Qué pasaría si en este momento comienza a escucharse un ruido aquí y de repente comienza a ver que la luz del sol comienza a entrar aquí porque hay unos hombres que están abriendo el techo y bajando? Yo sé que algunos de los hermanos, como el hermano Jorgito, los hermanos que están en anfitriones, se irían rápido al techo a ver qué está pasando y a quitar a esos hombres porque qué malcriados que son. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Algunos de ustedes llamarían al 911, a la policía, porque qué barbaridad, qué malcriado. ¿Por qué nos esperaron? ¿Por qué no esperaron que terminara el culto? Pero Jesús se quedó allí y no llamaron a la policía, solo empezaron a quitar el mueble de la división para que no se dañara el tele, qué sé yo, porque empezaba a caer polvo y arena y tierra, porque el techo era una especie de losa hecha de lodo con adoquines y ese tipo de cosas. Así que tuvo que haber caído mucho desecho, mucho desperdicio, pero la fe de esos hombres los llevó a percibir la misericordia de Jesús que estaba en esa casa. ¿Sabe que la fe siempre nos lleva a percibir la misericordia de Dios? La fe no nos lleva a ver el temor por el castigo, sino la misericordia y el abrazo de Dios. Eso es lo que lleva a ver la fe. Nos llevó a hacer más que eso. Mire lo que sucede. La religión siempre lleva a ver por qué está una persona en una situación de esas. Los religiosos, cuando miraban a una persona enferma o con un impedimento físico, decía: ¿qué pecado habrá hecho? ¿Qué pecado habrán hecho sus padres? ¿Por qué estará en esa situación? Eso hace la religión. Incluso ahora, cuando alguien está pasando alguna situación de finanzas o de enfermedad, dice: ¿qué pecado habrá hecho? ¿Qué puertas habrá abierto? La gente siempre está pensando en eso. Pero los que tienen fe ven a Jesús y ven una oportunidad de misericordia y dice: ahí está Jesús, no importa lo que hizo, no importa quién habrá sido el que provocó esto, si Jesús está ahí, hay una oportunidad para esa persona. Aleluya. La fe de ellos no era un ritual de templo, no era un ritual religioso. Ellos habían entendido que en aquella casa estaba el Hijo de Dios. Y eso me lleva a entender una cosa, un principio. También en esas casas en donde nosotros nos reunimos, hay gente que nos sostiene. También en las casas hay gente que nos sostiene. Porque yo le quiero poner un ejemplo. No sé, Josué, si tenemos ahí la camilla que improvisamos. Mire bien esto. Este era el enfermo, este era el hombre que estaba en la camilla. La Biblia no dice que fue él el que tuvo la idea de ir donde Jesús. Él era el que tenía la necesidad. Él era el que tenía el problema. Pero no fue su idea ir donde Jesús.
pero tenía 4 amigos. Pero tenía 4 personas que lo conocían y estaban conscientes de la necesidad que él tenía. ¿Sabe que hay veces que hay personas que tienen una necesidad y ni ellos mismos son conscientes de su propia necesidad? Pero hay personas en las que Dios levanta y que despierta y que son capaces de ver la necesidad en el hombre, en la mujer, y que entienden que solo Dios lo puede cambiar. No sé, José, si me conseguiste los amigos. ¿Quiénes son? Que pasen, por favor. Que pasen quiénes son los amigos. Imaginen, ellos son los amigos. Conocían a Matías y ellos se reunieron un día y dijeron: miren, tengo un amigo que se llama Matías y tiene una gran necesidad, y entonces ocupamos llevarlo donde Jesús. Tenemos que hacer algo por ellos. Entonces este hombre llegó a Jesús no por su propia intención, sino por la idea de gente que lo conocía. Y lo llevaron a esa casa y lo cargaron a esa casa. Y ese que estaba enfermo consiguió un milagro. Dice la palabra que Jesús le perdonó sus pecados y también lo levantó y empezó a caminar, y consiguió un milagro que nunca hubiese conseguido por él mismo si alguien no lo hubiese cargado y no lo hubiese llevado a esa casa. ¿Sabe qué le estoy tratando de decir? Que hay muchos de los que estamos aquí probablemente que nunca hubiésemos recibido el milagro de la salvación si otros no hubiesen pensado en nosotros. Hubo gente que te estuvo llamando, que se puso de acuerdo con otros, que te estuvieron yendo a traer por años, como el hermano Rufino, no sé si está por aquí o viene en la otra, que lo invitaron por años, y nunca, pero un día sí accedió a ir, y llegó su familia, y Dios lo transformó y Dios lo cambió por la intención de gente que quiso cargarlo. Y me doy cuenta de esto, que también en las casas hay gente que nos sostiene. En los tiempos de Jesús no existían las camillas tipo la Cruz Roja. Hoy usted va de seguro a alguna clínica y hay unas camillas que tienen rueditas y son eléctricas, y una persona las puede mover con un solo dedo. No, en aquellos tiempos había que levantarlo, y tal vez no pesaban como Matías, sino como el hermano que puse ayer, que no voy a decir el nombre para que ustedes no sepan quién era, y que pesaba mucho, y lo cargaron. Así que en tiempos de necesidad todos necesitamos a alguien que nos cargue en una casa. Hay mucha gente que puede venir a los cultos los domingos. Entran, no le hablan a nadie, se van, no le hablan a nadie. Pero sucede algo. Uno puede vivir así mucho tiempo, pero llega un momento de parálisis. Todos tenemos momentos de parálisis. Y la pregunta es, cuando llegue tu tiempo de parálisis, ¿quién te va a cargar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a orar por ti? Porque esto se trata de que nos cuidemos unos a otros. Pónganlo ahí para que descansen. Quédense ahí paraditos ahí en la esquina un poquito. Quédate ahí, papito, quédate ahí mientras yo les sigo explicando esto. Todos pasamos algunos momentos de angustia. ¿Sí o no? Todos en algún momento vamos a pasar momentos de angustia. Todos en algún momento vamos a pasar momentos de luto. Todos en algún momento vamos a sufrir caídas, momentos de ansiedad, momentos de miedo. Y todos necesitamos a alguien que nos ayude ahí. Y escúcheme bien, yo le quiero decir esto y le quiero desengañar. No importa la iglesia en donde usted vaya, aquí en Tegucigalpa, en Comayagüela o en la China, no importa. Nunca usted va a encontrar una iglesia en donde el pastor los pueda cargar a todos. De hecho, para cargar a una persona no se ocupa uno, se ocupa más de uno. Y una sola persona no puede cargar a todos. Tenemos un buen pastor acá, muchos buenos pastores acá, muchos buenos líderes que aman esta iglesia. Pero escúcheme bien, no podemos cargar a todos. Yo no puedo cargar a todos. El pastor no puede cargar a todos. Josué no puede cargar a todos. Elvin Jackie no puede cargar a todos. Necesitamos que todos nos involucremos en cargar a otros. Por eso, aplauda, está bien.
Por eso, nuestras redes no son un invento para que haya más gente ocupada. Nuestras redes son el modelo bíblico de casas en donde alguien puede orar por ti cada semana, en donde puedes llegar con una nueva petición, en donde puedes aprender a predicar, en donde alguien te sostiene cuando estás cansado, cuando estás deprimido, cuando estás ansioso, cuando tienes miedo, cuando estás en una necesidad. Es en una casa donde hay una familia, donde hay amigos que te abrazan de esa manera, que te sostienen y que te ayudan a pasar al otro lado. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: ayúdense a llevar las cargas, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense a llevar las cargas. Mire lo que dice Eclesiastés 4:9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero dice: ay del solo, ay del que está solo, que cuando cayere no habrá quien lo levante. No podemos quedarnos solos. Y hay una información que quiero compartirle. Es una estadística. El cirujano general de los Estados Unidos, quédense ahí cerquita, cirujano general de los Estados Unidos, que es como la voz máxima del asunto de salud en los Estados Unidos, en el 2023 declaró como epidemia de soledad y aislamiento global. Nunca más hemos estado tan comunicados, pero a la vez tan desconectados socialmente a partir del 2023. Y dice que esta epidemia de soledad y aislamiento, ¿sabe qué es soledad y aislamiento? Es quedarnos solos. No conocer a nadie, es conocer mucha gente y estar solo en el corazón. Alejado de la familia, alejado de los amigos, alejado de sus hermanos. Estando en medio de mucha gente, pero con el corazón aislado. Dice que carecer de conexión social aumenta el riesgo de muerte prematura, de morirse antes. Tanto equivalente a una persona que fuma hasta 15 cigarrillos diarios y se asocia a la mayoría o a más de 29% de riesgo de enfermedades cardíacas y a más del 32% de riesgos de accidentes cerebrovasculares, entre otros impactos. La soledad y el aislamiento. ¿Cuál es la cura para la soledad y el aislamiento? La familia y la iglesia. La familia y la iglesia. Yo vine a retarte hoy. Nuestras casas tienen una razón de ser. Es que no estemos solos. Vuelve con tu familia. Vuelve a tomar los lazos con tu familia. Y empieza a tomar lazos con la familia de Dios. Disfruta esos momentos cuando vas a tu red. Disfruta esos momentos cuando la gente llega. Abrácense. Cuando vengamos a la iglesia, no venga solo, no venga con cara amargada, no se vaya sin saludar a nadie, no salga corriendo a la fila. Abrace, aunque usted no conozca, abrace por usted. Usted no sabe la cantidad de dopamina que el cerebro produce cada vez que usted abraza a alguien. Hágalo no solo por el otro, hágalo por usted, que le da salud, le da alegría. Abrace a otros. Hagamos que la cultura de esta iglesia sea abrazar a otros. Cargar a una persona, levántenlo por favor. ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? ¿Están bien ahí? Cheque. Ahora, ¿qué pasa si tienen que sostenerlo más de 5 minutos? Se cansan. ¿Qué pasa si tienen que sostenerlo más de 1 hora? Pero ¿qué pasa si tienen que sostenerlo más de un día? Vámonos más allá. Más de 1 año, más de 2 años, más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años. Pues le quiero decir algo. Cargar a una persona requiere de tener fuerza física. Cargar a una persona requiere no solo tener fuerza, sino
Resistencia, es decir, la capacidad de mantenerse durante el tiempo. Cargar a una persona requiere equilibrio porque implica sostener la carga entre varias personas, entre la fuerza de ellos que son diferentes, entre sus edades, entre el pensamiento de él, entre el carácter de él, entre el modo de ser de él. Requiere paciencia, requiere determinación, pero solo se quedan ahí aquellos que tienen la capacidad de amar. Y me doy cuenta de una cosa, que pastorear a alguien, discipular a alguien, ser líder, es ser una persona que sostiene la camilla no por 5 minutos, no por un mes, sino por varios meses, incluso por años. Hay líderes aquí que tienen 2 años, 3 años, 4 años y siguen cargándote en la camilla. De eso puedo decir que admirables porque tienen fuerza, que admirables porque tienen resistencia, que admirables porque tienen equilibrio, que admirables porque tienen paciencia, que admirables porque son determinados, pero que admirables porque ese líder sigue allí. Y te aseguro y te puedo jurar por lo que quieras que esa persona ha querido renunciar un montón de veces. Te lo aseguro que han querido renunciar un montón de veces. Pero alguien solo se sostiene aunque ya el cuerpo le haga así, ya no aguanten los músculos. Se sostiene porque aman a Dios también. Y han aprendido a amarte a ti también. Si hay líderes y mentores en esta mañana, yo quiero que se pongan de pie en donde están. ¿Hay líderes y mentores aquí? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ahora yo quiero pedirles algo. Quédese ahí de pie, quédese ahí de pie. Si hay gente de su red que se sienten agradecidos por el amor que estas personas han tenido, por la fuerza, por la resistencia, por la paciencia, por la determinación y por el amor que han tenido, habrá gente que se pueda poner de pie, ir a darles un abrazo y decirle gracias por detener mi camilla. Gracias por mantenerte ahí. Gracias por sostenerte. Gracias por ser fuerte. Gracias por resistir. Mire qué bonito. Si quieren pueden bajar a Mati para que puedan abrazar bien a la gente ahí. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pueden bajar, por favor. Gracias, Mati. Qué hermoso tiempo, amén. Mire, Marcos capítulo 2, versículo 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué pasó? No podían acercarse a él. Escúcheme. Este es un problema y quiero llevarlos a este problema que tenemos a veces. La casa estaba llena. ¿Cuántos se alegran porque la casa estaba llena donde estaba Jesús?
qué bueno, diríamos nosotros, qué éxito porque se llenó la casa. Pero tenemos un problema. Escúcheme. ¿Cuál era el problema? Había más gente con necesidad que no podían entrar. ¿Qué necesitábamos? ¿Que se saliera la gente? No. La gente que estaba ahí tenían necesidad. Y cuando ellos entraron, probablemente lo que pasaba es que, venga Toto, porfa, venga Toto, súbase aquí. Probablemente lo que hacían era que cuando entraban a la casa estaban tan pegaditos por la necesidad que tenían y querían escuchar a Jesús, pero estaban tan pegados que uno mismo, escúcheme, uno mismo forma un muro que no permite que los que están afuera entren. A veces estamos tan bien buscando nuestras necesidades y nos enfocamos tanto en nuestras necesidades que nos olvidamos que afuera hay gente todavía que tiene más necesidad. Esta iglesia está creciendo, las redes se están multiplicando, pero quiero decirles algo: nunca nos olvidemos que todavía falta mucha gente que entre a este lugar. Nunca nos olvidemos que todavía falta más gente que entre a esas casas. Gracias, Toto. Yo sé que hay redes que probablemente dicen, hermano, nunca multipliquen esta red, siempre quedémonos. Pero ese es un muro que no permite que otros entren. Se puede perder el enfoque. Ellos no querían estorbar, pero se volvieron un muro, y eso pasa cuando nos acomodamos, cuando nos familiarizamos y nos encerramos. Así que cuando hay gente que tiene fe, es gente que provoca remodelaciones. Y eso fue lo que provocaron aquellos 4 hombres. Aquellos 4 hombres, versículo 4, también en las casas se necesitan remodelaciones. También en las casas se necesitan remodelaciones. Mire lo que dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el techo, la cama en la que estaba el paralítico. Ahora mire bien esto. Romper el techo implicaba incomodidad. Implicaba remover los muebles. Implicaba quitar el orden de lo que había. ¿Era incómodo, sí o no? Para los que estaban adentro. Era incómodo. O sea, usted con que le vayan a repellar una pared y que le hagan un remiendito se llena de cemento. Mire, cuando a mí me van a hacer un remiendo en la casa, yo les digo, espérenme que esté de viaje, porque yo no soporto ese polvazal del cemento. No puedo. Así que cuando yo voy de viaje, entonces ahí se encarguen de hacerme algún remiendito, porque es incómodo las remodelaciones, pero son necesarias. Cuando hay gente que tiene fe, las remodelaciones son necesarias. ¿A qué quiero llegar con esto? Que en esta iglesia, en esta casa, en esta familia, en este año 2026, vamos a romper el techo también. En el 2026 vamos a romper el techo. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Que vamos a causar algunas incomodidades y nos vamos a disculpar. Este anuncio es para decirles, hermanos, perdónennos, discúlpenos, los vamos a incomodar un poquito porque vamos a romper el techo en este 2020. Lo que vine a anunciarles es, hermanos, discúlpenos porque vamos a provocar algunas incomodidades, porque hay una razón. Hay todavía mucha gente que necesita conocer a Jesús. Hay todavía muchos jóvenes que necesitan conocer a Jesús. Hay muchos matrimonios. Hay mucha gente de nuestra comunidad que necesita conocer a Jesús. Y quiero decirles, la casa ya está llena. La casa ya está llena, así que necesitamos romper el techo. Por lo cual les anuncio que esto que estamos haciendo hoy, de tener 4 reuniones, ahorita los domingos teníamos 3 reuniones. Esto que estamos haciendo hoy es nada más un ensayo de que en el 2026 vamos a romper el techo. Por eso ayer tuvimos 2 reuniones y hoy 2 reuniones. Ya no van a ser en 2026 3 reuniones, sino 4 reuniones. 4 reuniones. Porque la iglesia ha estado creciendo en las redes, porque hay mucha gente más viniendo. Y eso, ¿cuántos les alegra eso? Sí, claro que es de mucha alegría, pero también viene incomodidad. ¿Sabe por qué?
Porque ahora vamos a tener cultos los sábados y los domingos. Porque ahora significa que si yo predicaba en 3 reuniones, hoy voy a predicar en 4. Y tenía que buscar una mudada para ayer y otra para hoy. Y es planchar 2 veces y es estudiar 2 veces. Pero necesitamos una banda para el sábado, otra banda para el domingo. Necesitamos más músicos, necesitamos más maestros, necesitamos más anfitriones, necesitamos muchísima más gente en parqueo, necesitamos más gente en las áreas técnicas, en cámaras, en audio, en sonido, más predicadores, más líderes. Y esto se vuelve un trabajo que puede ser un tanto incómodo, pero es que cuando se ama, somos capaces de romper el techo. No somos una iglesia llena de religiosos que venimos por venir. Sabemos que tenemos un propósito, que Dios nos creó con un propósito, que Dios nos hizo un llamado y en ese llamado Dios nos manda. Le dijimos sí, y cuando le dijimos sí al Señor, no nos vamos a detener. No importa lo que venga, no importa la edad a la que lleguemos, seguiremos rompiendo el techo, seguiremos haciendo lo que Dios nos llamó, seguiremos cumpliendo el llamado, seguiremos discipulando. Lo haremos, lo haremos. Necesitamos muchas manos. Necesitamos muchas manos para cargar camillas, para cargar a otros. Algunas manos trabajarán directamente con las personas, otras harán diferentes cosas que ayudan a cuidar a las personas, pero necesitamos muchas manos. Yo quiero invitarles que en este año 2026 se involucre en algún área. Involúcrese. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre, un día que estuvo en la camilla, se paró, obtuvo su milagro, pero alguien más estará en la camilla y se necesitarán esas manos de aquel que recibió un milagro para sostener a otro. Dios te salvó, Dios salvó tu casa, Dios salvó tu matrimonio, Dios te sanó, has visto muchos milagros. Es tiempo que alguien que ha recibido un milagro también empiece a sostener a otros. Eso somos en esta familia, eso somos en esta casa, gente que sostiene a otros. Lo vamos a hacer por ellos. Y lo último, con esto quiero terminar. Yo me imagino aquellos 4 hombres que estaban ahí. Aquellos 4 hombres tuvieron fe para su amigo. No hay un testimonio que diga que era la hija de alguno de ellos, el hijo de alguno de ellos. Era uno de sus amigos. Pero quiero decirles algo. La fe que mueve el corazón de Dios para traer un milagro para otros, esa misma fe puede mover el corazón de Dios para traer un milagro para esa persona que cree. ¿Sabe qué quiero decir hoy? Yo quiero pedirle a todos los líderes y los mentores que están aquí hoy que pasen aquí al frente. Quiero terminar de esta manera. Vengan corriendo, por favor. Aquí de frente a mí. Si hay gente de intercesión, que se venga y me ayude a imponer manos por ellos, por favor. Mírenme antes de que cierren sus ojos. ¿Tengo a alguien con micrófono? Mírenme antes de que cierren sus ojos. Escúchenme. No sé la cantidad de milagros que han visto en las casas, en esos grupos. No podría contar la cantidad de oraciones que han hecho por muchos otros. No podría contar la cantidad de veces que han creído y han tenido fe por el milagro de otros. No podría enumerar las ocasiones en que se han despertado en las madrugadas o se han acostado durante las noches orando por esas personas que Dios les ha puesto en esa red y han creído por ellos. Pero quiero decirles algo. Muchas veces nos olvidamos de creer por nosotros mismos, por estar creyendo por otros. Pero lo que quiero decirles es que esa fe que han tenido por otros también funciona para ustedes. También funciona para su casa.
también funciona para tus hijos. No podría contar las veces que oraron porque otros estaban enfermos, pero también la fe funciona para tu propia sanidad. También Dios puede obrar un milagro a tu favor en tu cuerpo. También Dios puede abrir las puertas para traer las finanzas y matar las deudas. También Dios puede restaurar tu familia. También Dios puede restaurar tus hijos. También Dios puede hacerlo. Lo has visto con otros, lo has visto. Dios lo ha hecho, Dios lo hizo. Dios lo hará otra vez, pero esta vez también lo hará contigo. Y todos los que estamos aquí levantamos nuestras manos sobre ellos y decimos: sí, Señor, también creemos por ellos. También creemos por ellos. Tú lo harás. No hay nada difícil para Dios. No hay nada difícil. Si montañas se movieron antes, se volverán a mover. Se volverán a mover en el nombre de Jesús. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder. Nada es difícil. Nada es difícil Para Dios. Todo es posible. Todo es posible al que cree. Póngase de pie, por favor. Las montañas por la fe Las montañas por la fe se moverán. moverán con su Podemos cantarlo todos muy fuerte.